La siguiente gráfica en azul es f de x igual a un cuarto de x el cuadrado menos 8 solo se grafica en el intervalo cercano desde 0 a 8, de modo que f de x es 1 a 1. Número 1, vamos a determinar f de 4. ¿Qué podemos determinar? Podemos determinar esto gráficamente de dos maneras o podemos sustituir 4 o 4x en la función original. Si incluimos 4 en la función original, el cuadrado de 4 es 16, 1 cuarto por 16 es 4, 4 menos 8 es menos 4. O si lo analizamos gráficamente, localizaríamos el punto en la gráfica de f de x, donde x es igual a 4. ¿Qué es este punto aquí? Observe el par solicitado para este punto es 4 menos 4. Porque el valor o la salida y es menos 4, una x es 4. De nuevo, conocemos f de 4 es igual a menos 4. Número 2, se nos pide que determina f' de 4, que es igual a la pendiente de la recta tangente en este punto. Para hacer esto, primero hallamos la función derivada, y luego evaluamos la derivada una función en x es igual a 4. Entonces, dado f de x, sabemos f' de x es igual a la derivada de 1 cuarta x al cuadrado menos 8, que es un cuarto veces una derivada del cuadrado x, que es 2x, y luego menos la derivada de 8, que es 0. Simplificando tenemos la mitad de x y, por lo tanto, f'4 es igual a la mitad multiplicado por 4, que es 2 positivo. De nuevo, si tuviéramos que hacer un boceto la línea tangente en este punto, se vería más o menos así. Y la pendiente es igual a 2 positivos. Número 3, se nos pide graficar la inversa f de x en el mismo plano de coordenadas. Hay un par de maneras de hacerlo. Recuerda si graficamos una función y su inversa en la misma allí hay un plano de coordenadas, reflexiones entre sí a través de una línea W igual a la que tengo, gráfico en rojo, pero también si echa un vistazo a nuestras notas, si f de x es tanto invertible como derivable, entonces f de a es igual a b implica f, la inversa b es igual a esto indica si la gráfica de f de x contiene el punto AB, entonces la gráfica de f inversa de x debe contener el punto BA. Usemos esto para encontrar varios puntos en la gráfica de f inversiva x. Bueno, para empezar, si f de x contiene 0.4 menos 4 debe ser un punto en la gráfica de f inversivo x. Sigamos adelante y tramemos ese punto en verde, que está aquí. Y ahora busquemos varios más puntos en f de x, y hallemos el correspondiente puntos en la inversa de f de x. Vamos a usar la intersección en, y vamos a usar este punto aquí, y sigamos adelante y usemos este punto final aquí. Busquemos los pares ordenados. Para estos puntos, tenemos 0, menos 8. Tenemos 6, 1 y 8. 8. Entonces, porque el 0.0 es negativo el 8 está en la gráfica de f de x menos 8, 0 debe ser un punto en la gráfica de f inversa de x, que está aquí. Del mismo modo, si el 0.61 está en f de x, el 0.16 debe estar en f inversa de x, que está aquí. Y por último, si 8 es un punto en f de x 8 también debe ser un punto en la inversa de f de x. Vamos a dibujar la inversa de f de x en verde, que debe pasar a través de estos 4 puntos y tendría un aspecto parecido al siguiente. Observe que la mitad reflejamos f de x cruzando la recta y es igual a x. Obtenemos la gráfica de f inversa de x injertando verde. Número 4, se nos pide que determinar f inverso primo de menos 4, y podemos hacerlo de dos maneras. Podríamos encontrar f inversa de x, encontrar la derivada y luego evaluar la derivada de f inversa de x en x es igual a menos 4. Pero en vez de eso, usemos las notas anteriores para determinar el valor de la función derivada. Existe una relación entre las pendientes de las rectas tangentes y la función derivada a valores en a, b y f de x, y b, a en la inversa f de la inversa de x f. El primo de b es igual a 1 dividido por f, primo de f inverso de b, pero conocemos f inverso de b es igual a i. Por lo tanto, podemos decir que f' inverso de b es igual a 1 sobre f' de a. Esto indica que valores de funciones derivadas o pendientes de rectas tangentes en los puntos correspondientes de f de x y f las inversas de x son recíprocos entre sí. Vamos a aplicar esta definición del número 4. Sabemos que f es primo inverso de menos 4 es igual a 1 dividido por f' de f inverso de menos 4.
Conocemos f inversa de negativo 4 es igual a 4 positivo por un par de razones. Si nos fijamos en la gráfica de f inversa de x, tampoco contiene el punto menos 4, 4. Es decir, cuando x es menos 4, el valor de salida o función es 4 positivo. O también si volvemos al número 1, si f de 4 es igual a negativo 4, entonces conocemos la inversa de f de menos 4 debe ser igual a 4 positivo. Esto nos da 1 dividido por f' de 4. Encontramos f' de 4 en el número 2 es 2 positivo. De nuevo, eso es una pendiente de la recta tangente a f de x en el 0,4 menos 4 y, por lo tanto, f en el primum inverso menos 4 es igual al recíproco de 2 o la mitad o 1 dividido por 2. Viéndolo gráficamente, si ahora vamos a la función inversa y localizamos el punto correspondiente donde x es igual a menos 4, el punto menos 4, 4, si dibujamos una recta tangente en este punto, que estaría aquí, la pendiente de esta recta tangente es igual al recíproco de 2 o la mitad. Una vez más, eso se debe a que 4 menos 4 corresponde al punto menos 4, 4 en la función inversa. Espero que te haya resultado útil.